Estás escuchando el podcast de Nutrición Consciente, un espacio donde divulgamos con rigor sobre alimentación saludable y sobre el resto de aspectos que nutren cuerpo, mente y emociones. Yo soy Laura Ribes, periodista especializada en alimentación y health coach, y en este podcast entrevistaré a los mejores profesionales del país en el ámbito de la nutrición para que nos guíen en el viaje hacia el bienestar. ¿Te vienes? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de Nutrición Consciente. Hoy nos ponemos escatológicos para hablar de cacas, pedos, eructos y todo lo que tiene que ver con la salud digestiva. La calidad de nuestras digestiones y en concreto la vitalidad del ecosistema bacteriano que vive en nuestros intestinos determinan en gran parte nuestro estado de salud. Pero lo cierto es que 1 de cada 4 personas sufre algún tipo de trastorno digestivo que no solo condiciona su calidad de vida, sino también la capacidad natural del cuerpo para prevenir y combatir la enfermedad. Hoy vamos a ver cuáles son los trastornos más comunes y cómo lo que comemos puede ayudar a prevenirlos e incluso revertirlos. También veremos cuáles son los alimentos que más enfurecen a nuestras tripas y aprenderemos a interpretar qué nos dicen nuestras heces y gases sobre nuestra salud digestiva. A todo esto nos va a ayudar una de las grandes referentes de la nutriesfera, Virginia Gómez, más conocida en redes sociales como dietista enfurecida. Ella es dietista nutricionista especializada en patología digestiva, trabajo que combina con proyectos de formación a otros profesionales sanitarios y divulgación a través de medios de comunicación. Además, es autora del libro Claves sobre alimentación para que no te dejes engañar. Virginia, bienvenida al podcast más escatológico de la temporada. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Virginia, tú empezaste como experta en nutrición deportiva, pero ahora estás especializada en salud digestiva, en concreto salud intestinal. Explícanos cuál es la relación entre las buenas digestiones y la salud. Bueno, es que no creo que se pueda entender una cosa sin la otra. Es decir, la salud intestinal, es verdad que muchas veces se dice que la salud empieza en el intestino. A ver, hay veces que esto igual es un poco exagerado, pero es que inevitablemente es así. Una gran parte de nuestra salud viene condicionada por lo que comemos. Es verdad que también como dentro de otros factores, pues sí, tenemos la genética, con aquello con lo que nacemos, pero luego una gran parte de nuestra salud se constituye mediante los factores ambientales, de los cuales la dieta, el qué comemos, es un factor clave. Y claro, si comemos es inevitable hablar de digestión. O sea que sí, evidentemente es muy importante. Es el medio por el que proporcionamos todos los nutrientes al cuerpo. Virginia, para ponernos un poco en contexto, explícanos un poco cuáles son todos los órganos implicados en el proceso digestivo, ¿no? Porque a veces parece que la digestión solo se haga en el estómago y los intestinos, pero la digestión decís que empieza ya en la boca. Sí, la digestión empieza en la boca y yo diría más, la digestión empieza en la cocina, incluso. Yo siempre le digo a muchos pacientes cuando tienen problemas digestivos, yo siempre les digo, mira, cualquier alimento, o sea, es verdad que comer alimentos crudos, o sea, verduras o frutas crudas es muy bueno, pero según cómo estás a nivel digestivo puede no sentarte tan bien porque cualquier alimento crudo cuesta más de digerir, evidentemente, que cualquier alimento que esté cocinado, ¿no? Entonces, bueno, si quitamos esta parte de la cocina, evidentemente sí, la digestión empezaría en la boca. Ya en la boca tenemos enzimas que se encargan de digerir pues, algún pequeño hidrato de carbono, algún pequeño ácido graso. Muy poco porque realmente los alimentos pasan muy poco tiempo en la boca y en la boca básicamente de lo que se trata es de triturar, de masticar bien, de comer con tranquilidad, que hay veces que yo le digo a la gente, se nos por olvida, favor, ¿no? Sí, es como no engulláis como patos porque es normal entonces tener una mala digestión. Claro. Luego a continuación, pues nada, bajaríamos por el esófago hasta el estómago. El estómago es como una caldera o como un horno de fusión, por así decirlo, y ahí se va a un pH 2. Claro, el pH del estómago tiene que ser ácido, el estómago tiene que ser muy ácido. Entonces encontramos también problemas en personas que toman inhibidores de la acidez, pues todos acaban en prazol, ¿no? Efectivamente, todos los omeprazoles y familia. Porque claro, este tipo de fármacos o los antiácidos lo que hacen es que el estómago deje de ser tan ácido, muchas veces buscando un beneficio a la persona, pues porque quizás está quemando el esófago, porque tiene reflujo, bueno, por la causa que sea, pero es verdad que necesitamos que el estómago sea ácido, que sea muy ácido
primero para matar todos los microorganismos que no nos interesan, todas las bacterias, todos los virus que no pueden entrar ya. O sea, esto es un primer cribado, aunque es verdad que en la boca también tenemos defensas y demás, pero bueno, aquí el estómago es... Donde muere todo lo malo, ¿no? Aquí, ahí muere todo, menos la Helicobacter pylori, que de esta bacteria sí que ya hablamos, escapa, ¿no? Que esta sobrevive perfectamente en entorno ácido, pero bueno... y luego además, también en el estómago, además del pH tan bajo, ya empiezan a haber enzimas que empiezan a digerir pues proteínas, grasas, ¿no? Empiezan ya a digerir los componentes de los alimentos, los nutrientes. Una vez ya toda la comida está hecha partículas súper pequeñas, 2 milímetros, algo súper pequeñito, el estómago empieza a vaciar poco a poco y ya pasa al intestino delgado, y en el intestino delgado es donde se da prácticamente casi toda la absorción de nutrientes. Sigue habiendo digestión porque ahí se vuelcan las enzimas pancreáticas y las sales biliares sobre todo pues para poder ir digiriendo las grasas, y las enzimas pancreáticas pues la lipasa, la proteasa, la amilasa para digerir hidratos de carbono, grasas y proteínas, y se van absorbiendo en el intestino delgado, a lo largo del intestino delgado, hasta el final del intestino delgado, que es el ilion, que ahí es donde se reabsorben las sales biliares porque se reciclan y se deben reciclar, es que esto es importante. Nuestro cuerpo recicla las sales biliares y se acaban de absorber pues las grasas que queden, algunas vitaminas y ya está. Y luego, por último, estaría el colon, que el colon yo siempre digo que es como un túnel de secado. O sea, es como... Es el intestino grueso, ¿no? Esto del colon. El intestino grueso, exacto, sí. En el colon, básicamente lo que se hace es que se absorben los líquidos que queden. Por eso, si el tránsito es muy rápido, al colon no le da tiempo de absorber el líquido y pues puede haber diarrea. Entonces, básicamente, se absorbe todo el líquido sobrante de las digestiones, de todos los jugos que hemos tirado para hacer la digestión, y se absorbe también algún micronutriente, pues algún mineral, algún electrolito, alguna cosilla más. Y también aquí es donde, o sea, aunque este sea un poco el trabajo principal del colon, también en el colon es donde tenemos con gran diferencia prácticamente la mayor parte de la microbiota intestinal. O sea, en el colon, en el intestino grueso, es donde se encuentran todos los bichos, por así decirlo, todos los microorganismos. Claro, que esto es como la panacea, ¿no?, de la salud digestiva, tener una buena microbiota. Sí. ¿Qué hacen esos bichos? Es muy importante porque estos, primero, que también son un sistema de defensa muy potente, y luego además esto es como un zoo, pero es un zoo que se tiene que encontrar en perfecto equilibrio, porque como alguna de las familias crezca por encima de lo que le toca o se te muera, ahí ya podemos tener, o sea, sí que se ve que esto está relacionado pues con algunas enfermedades, ¿no? Sobre todo enfermedades digestivas, pero bueno, enfermedades digestivas y también en las que participan procesos de autoinmunidad. Entonces, además de esto, la microbiota también procesa, o sea, también hace un poco de reciclaje, porque procesa todos estos restos, que la mayor parte es pues fibra y otras sustancias que el cuerpo no ha absorbido, los procesa y crea sustancias beneficiosas para ella misma y para nuestro sistema digestivo. Por eso es tan importante. Esto es la fibra fermentable, de lo que se alimentan, ¿no?, estos bichitos. Sí, la fibra fermentable. En general, todas las fibras, o sea, hay fibras más y menos fermentables, todas tienen un punto de fermentabilidad, por así decirlo, pero en general siempre es algo deseable, o en condiciones normales de una persona sana siempre es deseable que haya un buen aporte de fibra por este motivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro que en todos los puntos de la digestión hay salud intestinal, pero sobre todo a nivel del colon, aunque digamos que el colon solamente absorbe el agua y algún micronutriente, algún mineral que haya perdido por ahí, también la parte de la microbiota también es muy interesante, y de hecho ahora se está estudiando mucho de cara a cómo el tener una buena o una mala o una microbiota desequilibrada puede intervenir en detonar algún tipo o ser como uno de los factores detonantes de algún tipo de enfermedad, pues como las enfermedades inflamatorias intestinales. Está claro. Entonces, que es como súper vital para la salud, ¿no?, mantener un buen equilibrio de esta fauna, ¿no?, de microbios y bacterias que hay allí. Exacto. ¿De qué depende su vitalidad? ¿De la alimentación? ¿Pero de qué otros factores? Además de la alimentación. Depende, la alimentación desde luego es muy importante, porque, o sea, yo siempre digo, tu microbiota es lo que tú comas. Si tú no comes fibra, si tú llevas una dieta, yo qué sé, por decirte, plenamente carnívora o sin fibra directamente, pues vas a tener una microbiota que pues va a ser una mierda, y nunca mejor dicho, porque es que va a ser un desastre esa microbiota. Más luego todos los problemas, que bueno, esto ya es secundario, todos los problemas que acarrea el poco consumo de fibra, ¿no? Y siempre hablo en personas sanas, porque hay veces que en personas que tienen algún problema no siempre es recomendable en momentos concretos dar fibra.
Pero luego, además de esto, evidentemente hay otros factores como la contaminación, el estrés. Uno muy importante, que no está tan relacionado con la microbiota, pero que es muy importante, que es aguantarse las ganas de ir al baño. Eso trae muchos problemas. O sea, yo es como, por favor, o sea, y sé que a la gente, sobre todo a mujeres, les da mucho reparo el ir al baño. No, yo solo puedo ir al baño en mi casa. Y ¿no? Es como, no, o sea, si tienes ganas, hombre, si te pilla en mitad de la calle, pues te aguantas un momento y hasta que encuentres algún sitio. Pero esto es fatal. Es fatal porque porque piensa que cuando llegan las heces ya a la zona del recto o al sigma, que vamos, que ya quieren, salir, ¿no? Claro, ahí lo que están haciendo es mandar una señal al cerebro de que venga, mira, ¿no? Hay que evacuar ya. Que tengo que salir, sí. Por eso hay veces que cuando se habla de lo de el eje intestino-cerebro, ¿no? Hay gente que se ha aguantado tanto durante tanto tiempo que ya no tiene esta sensación. O sea, es como ya no hay... O sea, yo tengo gente yo voy al baño este día a esta hora y siempre es este día a esta hora porque... Como que no captas la señal ya ¿no? Sí, de tu cuerpo. Yo les digo que han perdido la cobertura. Y digo, es que, ¿sabes? La comunicación intestino-cerebro, pues tú aquí has perdido la cobertura porque has dejado de hacerle caso. Y entonces, claro, esto es muy importante porque tú imagínate la incomodidad, porque es que no, pues hay gente que no tiene ganas, no lo nota. Wow. Ahora que hablabas de esta relación y del eje intestino-cerebro, esto también... ¿tiene que ver el hecho de que las emociones influyan en las digestiones y que sean un factor que enfurezca la microbiota también? Sí, claro. O sea, inevitablemente cuando estamos, sobre todo, pues emociones, bueno, sobre todo lo que es el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, eso influye. O sea, es verdad que hay gente que le influye muchísimo más, hay gente a la que no le influye tanto. Pero sí, el tener un momento de estar nerviosos, de estar preocupados, de estar angustiados, es muy típico que lo que haya en esas situaciones tienda a la diarrea, sobre todo. O sea, es raro que alguien esté nervioso y se estriña, ¿no? Pero esto sí, esto es muy típico y seguramente, ya te digo, el estrés sería el que más se nota. O sea, estrés, ansiedad, nerviosismo. Nervios, ¿no? El miedo también, ¿no? Sí, lo típico miedo, de me cago encima, ¿no? De miedo. Sí, pues es que es literal. La frase de me cago encima de miedo es que es literal. Es bastante, puede ser literal, ¿eh? O sea que... Y claro, y más, como todo esto acelera el proceso digestivo, pues lo que decíamos, al colon no le da tiempo de absorber agua y tener heces líquidas ahí esperando hace que te entre una urgencia defecatoria, claro, y de fiesta, que te cagas claro. Te puedes cagar encima perfectamente. Sí. Virginia, cuéntanos un poco, ¿qué pistas da nuestro cuerpo para saber si tenemos o no buena salud digestiva? Antes ya hemos apuntado, ¿no? Por ejemplo, vamos por partes, hablamos primero de las heces. ¿Cómo deberían ser esas heces? A ver, las heces deberían tener cierta consistencia. Es verdad que según la cantidad de fibra que tomemos, pues pueden ser más consistentes o menos consistentes, o sea, pero las heces digamos que tienen que ser como una salchicha, o sea, pues lisas, consistencia normal. A veces pueden ser, o sea, es verdad que en función de lo que comamos, pues esto puede variar, pueden ser un poco más compactas o puede que quizás no salga pues como una salchicha que salga un poco a trozos. Pero bueno, siempre relacionado con la alimentación, porque es verdad que hay gente que consume mucha fibra y pueden tener heces no tan consistentes, pero dentro de lo normal. Ahora, lo que no es normal son bolitas, las típicas bolitas de cabra. De cabra, eso no. O bolitas conglomeradas, pero bolitas conglomeradas. Uh-huh. Esto tendería al estreñimiento. Realmente el estreñimiento se define por otras cosas, pero bueno, esto es un indicador, entre comillas, ¿no? podemos Claro. decir, sí, tendencia al estreñimiento. Uh-huh. Y luego heces líquidas o sea, aunque no sean totalmente líquidas, que sean descompuestas, con colores que no son ni marrón oscuro, que ya empiezan a ser colores amarillos, anaranjados, o colores muy negros con heces muy pastosas y o sea, eso no es normal. Eso no es normal. Eso luego también el que haya presente moco en las heces puede indicar que a lo mejor hay algo de inflamación o ha habido algo de inflamación, que si es puntual, pues evidentemente pues no pasa nada porque hay mil cosas, ¿no? Que en un momento dado te pueden dar inflamación, pero el tener moco... El moco, a las mujeres sí que sé cómo explicarles porque les digo, el moco es parecido al flujo vaginal. A los hombres no sé cómo explicar, digo, pues es como el moco de la nariz. Y digo, a ver cómo les explico. Pero sí, es como una especie de flujo vaginal que evidentemente no es de origen vaginal. Esto pues es un poco como para estar alerta y lo que desde luego no debe suceder es que haya sangre
cuando digo sangre hablo de sangre visible porque puede haber sangre oculta, que para eso está pues el típico test de sangre oculta en heces, que es uno de los mejores cribados que hay para prevenir el cáncer de colon. O sea, esto, bueno, antes estaba a partir de los 40, creo que ahora es a partir de los 50, el año que viene ya no lo sé, pero esto se debe hacer todos los años y si aparece sangre oculta en heces, pues probablemente nos quieran hacer una colonoscopia para ver qué está pasando ahí dentro, porque no es normal. No es normal tener sangre. No es normal tener sangre en heces. Pueden ser muchas cosas. De hecho, si la sangre es visible, pues puede ser porque tienes una hemorroide interna o porque se te ha roto alguna venita o, vamos, algún tipo de, la sangre roja, de cosas. ¿no? La sangre roja, sí. Sangre roja. Claro, es sangre sin digerir. Entonces dices, pues esto debe de ser... Claro, eso en algún momento convendría que lo revisaran para decir, bueno, si es eso, pues bien, pero por si acaso... hay que mirarlo, siempre hay que revisar. Esto en algún momento, sí, conviene que lo revisen. Y luego, por último, yo también pregunto... si hay elementos sin digerir, es decir, si hay cosas que tienden a no digerirse bien. Yo creo que el ejemplo más claro es el grano de maíz que aparece de la ensalada. Ha resistido, ¿no? Perfectamente. Sí, y ahí lo tienes tal cual, íntegro, el grano de maíz. Que sobrevive a todo. Que sobrevive al pH 2 del estómago, a todo sobrevive. Pero bueno, más allá de algún elemento puntual, el que aparezca, y más allá del grano de maíz, el que aparezca comida sin digerir, que la puedes ver perfectamente... Pues Ojo. Eso hay que ir viéndolo, pero empezando sobre todo por pensar en si estamos masticando bien, porque de verdad, la gente que engulle lentejas, porque las lentejas se pueden engullir, o sea, tú las lentejas si no las masticas, pues todo para adentro y se acabó. Pueden aparecer perfectamente. Claro, tal cual entra, es un sale. alimento con fibra, Claro. sí. Entonces, claro, el intestino procesando todo. alimentos sin digerir, pues tampoco es que le haga mucha gracia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y Virginia, ¿el olor nos puede dar alguna pista? Porque ya entiendo que la caca bien no huele, pero hay una escala, ¿no? Sí. Normalmente las heces descompuestas pues tienen un olor que es totalmente diferente. Así como las heces duras no suelen tener un olor diferente, sí que las heces descompuestas pueden tener olores muy desagradables de decir aquí algo no se ha procesado bien, que dices pues no, efectivamente no se ha procesado bien, pero sí, incluso de digestiones rápidas puede tener olor incluso hasta quemado, pueden tener olores más desagradables de lo habitual, vaya. Si alguien que nos está oyendo necesita una pista más gráfica de esto que estamos hablando de las heces, ¿no? Decirles que existe la escala de Bristol, ¿no? Que es como un grafiquito de los tipos de caca, ¿no? De mejor a peor, ¿no? De qué es lo que es normal. Así que si queréis lo podéis buscar en internet para que os hagáis una idea. Otro de los indicadores que también apuntan cómo estamos de salud digestiva serían los gases, ¿no? Entramos en el tema pedos. ¿Es normal tirarse pedos? ¿Cuántos? ¿Tienen que oler? Sí, ¿no? sí. De hecho, yo creo que lo que no es normal es no tirarse pedos. O sea, eso es muy raro. Vamos, yo no conozco a ninguna persona, pero sería como muy raro que dices, ¿pero qué pasa? ¿Tu microbiota no fermenta? ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? Claro, porque el gas, ¿qué es? Es alimento fermentado, es como el gas. Sí, los gases los produce nuestra microbiota porque procesa algunos alimentos, procesa restos de fibra y al procesarlos, pues hay veces que los fermenta y la fermentación produce gases, entre otros tipos de procesamiento, produce gases, produce ácidos grasos de cadena corta que son muy interesantes para el propio epitelio intestinal. Pero sí, hay una gran parte de gases que se producen pues porque las bacterias y los microorganismos en general están ahí procesando los restos de fibra y los restos de alimentos que vayan llegando pues porque no se hayan digerido en el intestino delgado. Y claro, y es normal. Eso tiene que salir, ¿no? Normal. Claro, esto es y tiene que, y mejor que salga, porque si no lo pasas muy mal. Vale, entonces, pero claro, eso ¿dónde es está? normal, hasta ahí normal. La barrera, sí. ¿Dónde pondrías la barrera? La barrera yo no la pondría tanto en es que yo creo que me tiro muchos pedos, porque claro, a mí la gente cuando me dice esto yo me pregunto, ¿con qué comparas? ¿Sabes? Porque ¿En base a qué? ¿no? Como es algo, sí, es como es algo un poco tabú, ¿no? O sea, sí que, yo qué sé, cuando comparamos el tema de las reglas, de pues a mí me dura tanto, a mí me dura tal, no sé, pues más o menos es algo medible, pero claro, cuando me tiro muchos pedos y es como, ¿con qué estás comparando, no? Porque...
claro, luego hay alimentaciones, pues sobre todo personas con una alimentación vegetariana estricta, que básicamente la fuente proteica son las legumbres, pues tú me dirás. Claro. Pero es que es normal. Es que es normal y aún así, o sea, y aún así la microbiota se adapta a este consumo tan, tan elevado, tan bueno de fibra realmente. Pero yo creo que el problema ya es cuando ya no es me tiro muchos pedos, sino es que si no me los tiro, o incluso aunque me los tire, me duelen. O sea, me duele la barriga, o me hincho, o tengo una distensión que me quiero, o sea, tengo dolor. O sea, ya cuando esto ya supone un impedimento en la calidad de vida, cuando ya empieza a doler, cuando ya empieza a ser algo que dices, joder, esto no es normal, porque a ver, tirarse pedos se tira pedos todo el mundo. Pero ya cuando te pasan cosas que ya no le pasan a todo el mundo, ya dices, bueno, esto ya mirarlo. No. O sea, esto ya no es normal, exacto. ¿Y el olor también es indicador de que algo está bien o no? No, ahí ya no es tan sencillo. O sea, creo que ahí me fiaría más de las heces, porque el olor depende de las sustancias que fermenta, o sea, de los subproductos de lo que has comido, que salen de la fermentación. Claro, entonces depende, a lo mejor si has comido más grasa o has metido más alimentos ricos en azufre, por así decirte. Por ejemplo, las coles. Joder, las coles son alimentos que son ricos en azufre, y pues a ver, pues las coles todos sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces depende más de cuál es el producto que fermentan los microorganismos que tenemos, más que de otra cosa, diría yo. ¿Y eructar después de las comidas es normal? Sí, yo creo que como mecanismo de compensación de, pues bueno, has tragado aire mientras comías, pues eructas, pues ya está. O has bebido un refresco que tiene gas, pues eructas el gas que te sobra y ya está. Hasta ahí es normal. Otra cosa, y esto forma parte también de los trastornos funcionales digestivos, es estar eructando constantemente y no relacionado con lo que has comido, con lo que has bebido. O sea, hay un trastorno que se llama trastorno por eructación, que parece de coña, pero no es coña. Y es que estás, o sea, no es grave, pero es incómodo, porque a lo mejor estás sentada y estás ahí. Es esta gente como que hipa, ¿no? Sí, ¿no? Sí, como una especie de hipo, exacto. ¿no? Que es como muy discreto, pero hay como un eructo ahí, ¿no? Oh. Sí, como que te sube, y es poco, o sea, no es controlable conscientemente, entonces es más incómodo, o sea, no es grave, pero hombre, evidentemente es incómodo. Pues imagínate una entrevista de trabajo, imagínate que quedas con uno del Tinder, a ver cómo lo explicas, ¿sabes? O la urgencia defecatoria, ¿no? También. O la urgencia defecatoria. Oye, mira, que si desaparezco es que me pasa esto, es que tengo colon irritable. Luego hablaremos de cómo merma la calidad de vida la gente que sufre un trastorno digestivo, porque no es moco de pavo. Virginia, luego también te quería preguntar, hay mucha gente que sufre de reflujo. Antes ya has apuntado un poco el problema de los omeoprazoles y todas estas medicaciones, pero ¿es normal o no tener reflujo? No es normal. O sea, hay veces que las condiciones pueden hacerlo normal. Por ejemplo, mujeres embarazadas en el último trimestre, pues que tengan reflujo, pues dices, pues a ver, es que tienes aguanta 3 meses, y está intentando, aguanta un poquito porque... sí, pero vamos, fuera de circunstancias concretas, o que en un momento dado también hay veces que el estrés y la ansiedad pueden dar ardor. De hecho, esto a mí alguna vez me pasa de decir... Pues porque comes deprisa, porque por lo que sea, pues puede dar ardor. Pero ya no relacionado con cosas tan puntuales de, pues es que estoy en el último trimestre de embarazo, o es que he pasado por una racha de que he tenido mucha ansiedad. O sea, fuera de esto que dices, bueno, no es deseable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fuera de eso ya no es normal tener reflujo, ¿eh? O sea, esto no es normal. Eso no es normal. También puede suceder que en personas que tienen hernia de hiato sí que tengan ese reflujillo o ese ardor o esa acidez. Y claro, más allá de lo que se llaman medidas higiénico-dietéticas, que digo, bueno, es que son medidas que a mí hay veces que me da vergüenza darlas porque es todo muy de lógica, ¿no? Son medidas muy de, pues no comas fritanga, no te pegues a tracones, no salgas a correr después de comer, no te pongas una braga faja después de comer. Es que digo, es que la gente que tiene... Claro, es que la gente que tiene estos problemas normalmente ya no hace estas cosas. Hay otros que sí, ¿no? Y luego se toman un Almax y arreando, pero en general la gente no suele hacer estas cosas. Pero, por ejemplo, cuando son problemas mecánicos, dijéramos, o sea, por ejemplo, una hernia de hiato,
Normalmente esto tiene mala solución porque no se suele operar. Porque que te operen de una hernia de hiato es que, pues hablando mal, estás muy jodido. Claro. Esto no se suele... nadie se mete a operar una hernia de hiato porque tienes un poco de reflujo. Entonces, es mucho de trabajar las medidas higiénico-dietéticas, el come sano, mastica bien, trata de estar lo más calmada posible, porque no tiene mucho. O sea, se pueden evitar algunos alimentos, pues a lo mejor hay gente que los cítricos o el pimiento les sienta fatal. Luego el alcohol tampoco se debe consumir, pero a mí me hace mucha gracia cuando veo son licores digestivos, que yo digo, ¿pero qué digestivos? Mía, el gran mito de la historia de la alimentación, ¿no? Esto no, menos digestivos lo que quieras, ¿sabes? Esto junto a una copita de vino al día va bien para el corazón, sí, ¿no? Y ya está. Os tiráis de los pelos los nutricionistas cuando oís esto, Jolín, es que son mitos. Arraigadísimos. Son mitos que al subconsciente le gusta mantener. Claro. Pues sí, bueno, una copita de vino que viene de la uva, eso es fruta. Claro, resveratrol puro, no en vena. Resveratrol, se acabó. Oye, Virginia, acabamos de hacer un repaso a algunos de los síntomas que nos pueden estar indicando si estamos sufriendo un trastorno intestinal. ¿Tú cuáles son los más frecuentes que ves en consulta? Yo siempre pregunto, tengo dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el síntoma predominante? O sea, si yo pregunto a la gente, ¿cuál es de los síntomas digestivos, cuál es el que más te molesta? ¿O cuál dirías que es el predominante? Entonces pregunto eso y también pregunto si duele. Si duele y dónde duele. De hecho, yo además de pasar la escala Bristol, muchas veces les enseño también como un dibujo de una zona abdominal. La zona abdominal está dividida como en nueve cuadrantes, por así decirlo, porque hay veces que me dicen, es que me duele el estómago. Y claro, la gente el estómago, cuando yo les veo que se señalan, no señalan al estómago. Yo digo, el estómago no está ahí. Entonces les paso una foto y ellos me dicen, pues me duele en el 9 y en el 3. Y me van diciendo un poco los cuadrantes donde tienen la molestia. Porque ahí sí que... Hay veces que hay algunas enfermedades, cosas que ya dejan de ser trastornos, que pasan a ser enfermedades, que tienen zonas muy características de dolor. Yo creo que la más conocida, y esto no es algo que afortunadamente yo vea en consulta, es la apendicitis. Pues es un dolor muy localizado en una zona muy localizada. Pero bueno, hay veces que cuando la gente me dice, pues en el flanco derecho, en la zona derecha del cuerpo por ahí abajo, tengo un dolor punzante. Claro, yo ahí lo que pienso es que no le esté pasando nada en el ilion a esta persona, que no tiene por qué, pero claro, si me dice que tiene un dolor muy localizado en esa zona, hay que ver. Pues dices, uy, no sé, luego hay veces que me dicen, no, bueno, es en general o es en varias zonas, puedo pensar que son gases, porque los gases cuando dan se acumulan pueden... mortal, Sí, pueden molestar, incluso doler, entonces... Me gusta que me digan en qué zona es, en qué zona es, cómo son las heces, cuál es tu síntoma principal, porque en función de eso también se pueden pedir unas pruebas para descartar un diagnóstico o se pueden pedir otras. Y tal y como está la sanidad pública ahora mismo de recursos y que está colapsada, pues cuantas menos cosas tengamos que pedir o cuanto más afinemos la petición de pruebas, pues mucho mejor, evidentemente. Tú en tu último libro dedicas un capítulo al colon irritable. ¿Es el trastorno digestivo que más ves en consulta? Sí, con diferencia. Yo diría que... te diría que el 70% de mis consultas son de colon irritable. O sea, realmente yo lo veo con muchísima frecuencia, es que es casi mi día a día el ¿Qué ver síntomas? con Síntomas colon irritable. El síntoma principal es dolor, y esto muchas veces, y yo pregunto por el dolor precisamente porque hay un trastorno que es muy similar. Luego, a nivel de dietoterapia, la resolución es muy parecida, pero... hay un trastorno funcional digestivo que es muy similar al colon irritable, que es la distensión funcional. Entonces, la diferencia principal entre distensión funcional y colon irritable es que el colon irritable sí que llega a doler o sí que llega a molestar. Es decir, cuando tú tienes colon irritable puedes presentar distensión, o sea, hinchazón abdominal, y si hay colon irritable ya llega a ser molesto, rozando el dolor. O sea, es decir, sí tengo distensión, pero es que me duele, o sea, es que me molesta, me es muy molesto. Entonces esto, junto con otros criterios diagnósticos que tienen que ver con que hay alteraciones en la frecuencia, en la consistencia de las heces y demás, esto se clasificaría como colon irritable. Sin embargo, en la distensión abdominal funcional, que es la que se parece mucho al colon irritable, de hecho creo que esto lo puse en Instagram en su día porque mucha gente lo confunde, con distensión abdominal funcional lo único es que es como si estuvieras embarazada de 8 meses, pero no hay dolor. O sea,
puede ser molesto porque dices, jo, es que parece que esté embarazada, pero no hay dolor. Esa es la diferencia. También pueden haber alteraciones en la frecuencia y la consistencia de las heces, pero sobre todo el punto que diferencia al colon irritable del resto de los trastornos intestinales que se ven con más frecuencia es que el colon irritable duele o molesta bastante. ¿Y el colon irritable se puede revertir? Bueno, dicen, aquí hay polémica con esto, porque dicen que es crónico, o se considera crónico. Que claro, yo a la gente le explico con dietoterapia y con terapia psicológica, todo hay que decirlo, porque hay gente que también la necesita, se puede apagar, ¿no? Uh-huh. Yo a la gente le digo, es que el colon irritable es como el virus de la varicela o como el virus del herpes simple, que son dos virus de la familia del herpes. Cuando tú coges un herpes, ya tú lo coges y ya se va a quedar contigo para siempre. Entonces, lo que es interesante es que no vuelva. Entonces, no se despierte, pues, ¿no? Tenerlo dormido. Que no se despierte, exacto. Entonces yo a la gente le digo, pues del mismo modo que hay gente que cuando le bajan las defensas les vuelve a salir el herpes de la boca, ¿no? O por la nariz, pues hay gente que cuando le bajan las defensas les vuelve el colon irritable. Entonces, gran parte del tratamiento en dietoterapia consiste, además de hacer la típica dietoterapia que se suele hacer para colon irritable, enseñarles a las personas para que en futuras ocasiones, si vuelven a necesitarlo, sepan manejarse y sepan qué hacer cuando les vuelva el colon irritable. Y luego, además de esto, hay algunas personas que por cuestiones de cómo afrontan la ansiedad o el estrés, etc., pues también conviene que vayan con terapia psicológica, porque que tengamos ansiedad, esto es normal para todo el mundo, ¿no? Porque la ansiedad es algo adaptativo, ¿no? Pues es normal, si mañana tienes un examen, pues es normal que tengas nervios, que tengas ansiedad. Otra cosa ya es que cuando se cronifica, ¿no? Sí. Claro. O sea, que ya te haga la vida imposible, que dices, jolín, es que esto... hay veces que por mucha dietoterapia que hagas, si hay detrás un trastorno de ansiedad que encima está afectando a tus tripas, pues hombre, claro, eso hay que es lo que hablábamos, ¿no? De la salud holística, claro. Un poco, ¿no? Que hay que tener en cuenta todas las patas. Y en esta dietoterapia para colon irritable, ¿estaría indicada la dieta baja en FODMAPs? Sí, esa es la primera línea de dietoterapia que se utiliza. Explícanos en qué consiste esta dieta. Pues hasta la fecha, al menos, es la dietoterapia que mayor grado de evidencia y de recomendación tiene para el tratamiento de colon irritable, junto con algunos fármacos que, bueno, los fármacos hay veces que la gente es como, ay, no quiero tener que tomar cosas, pero al final no dejan de ser una herramienta más. Es verdad que no te lo resuelven, pero bueno, en un momento dado puedes suplicar por una buscapina si te dueles, ¿sabes? Entonces está bien conocerlos y tenerlos ahí por si acaso. Y luego la dieta baja en FODMAP es una dietoterapia que básicamente lo que hace es restringir azúcares fermentables, que son el sustrato de la microbiota. O sea, la lógica es fácil, ¿no? Si yo no le doy a la microbiota nada para que fermente, mi microbiota no va a producir gases, con lo cual yo no voy a tener dolor. Punto y final, ¿no? Entonces, así funciona. Bueno, muy a grandes rasgos, digamos que así funciona. Es verdad que hay otras sustancias que no se consideran FODMAP, o sea, que no se consideran azúcares fermentables, que pueden influir, como puede ser el picante, por ejemplo, que dices, vale, puede no ser FODMAP, pero vamos, esto igual no es recomendable. Entonces, normalmente se sugiere pues que se esté con esta dieta restrictiva, baja en FODMAP, que luego la dieta puede hacerse agradable. La gente no tiene ni por qué perder peso, ni por qué comer mal. O sea, para nutricionistas que manejamos esta dieta la podemos hacer muy agradable, pero es verdad que requiere cierto grado de compromiso. No es una dieta que te puede saltar como te saltas una dieta de pérdida de peso un fin de semana. Esto no puede ser. O sea, claro, porque lo que consigues no lo pierdes, ¿no? Si reintroduces. Sí. Claro, y en esta fase se está de 2 a 6 semanas. Básicamente se está, o yo lo que considero es, yo a la gente le digo, cuando lleves una semana que ya te encuentres perfectamente bien, me lo dices y empezamos a hacer las reintroducciones. Entonces la segunda fase de la dietoterapia consiste en reintroducir de forma controlada y segura ciertos alimentos que contienen FODMAP concretos que conocemos para ver cómo reacciona la persona a estos FODMAPs. Al final, la fase de reintroducciones es un ensayo-error totalmente controlado porque no tenemos forma de hacerlo de otra manera. Claro, de saber qué es lo que te sienta bien y mal a ti, ¿no? A tu exacto, cuerpo. Sí. O sea, sí que tenemos, las legumbres es algo que a la gente le suele costar en dieta baja en FODMAPs. Así que hay alimentos que, dice, joder, más complicadillos. Y del mismo modo que, por ejemplo, el sorbitol o el manitol, que son algunos polialcoholes que se absorben sin necesidad de enzima,
suelen sentar mejor, salvo que tengas un tránsito a lo mejor muy acelerado porque no les da tiempo para absorberse. Entonces, más o menos con lo que sabemos, vamos guiando a la persona, vamos viendo cómo reacciona, sugerimos unos alimentos u otros en función de cómo va reaccionando a las reintroducciones hasta que finalmente haya hecho enfrentamientos a todos los alimentos o reintroducciones y ya puede hacer pues una dieta normal y corriente. Hay veces que no llegan a tolerar el 100% de los alimentos. Hay veces que pues el ajo, por ejemplo, que es un alimento costoso, más aún si está crudo, hay gente que dice, mira, yo ajo es que cada vez que lo como pues no estoy tan mal como antes, pero no me acaba de sentar bien. Pues bueno, los ajos y la alubia blanca, pues no, hay gente que a lo mejor no la acaba de tolerar, no pasa nada. Ya en la fase 3 lo que se hace es hacer una planificación que contenga todo lo que la persona tolera para que ella pueda comer bien, con mucha más libertad y normal y corriente, y se evita pues aquello que la persona no ha tolerado o a lo que no se quiere enfrentar porque te dice, mira, yo paso de volver a comer esto, pues vale, también al final aquí la persona tiene mucho que decirnos, claro. Claro, porque hay veces que la gente que hace esta dieta baja en FODMAPs, como se retiran muchos alimentos que de por sí son saludables, ¿no? Pues cebollas, tomates, la gente un poco alucina y dice, pero ¿cómo es posible que me estén retirando toda esta cantidad de alimentos que son saludables? Con lo cual es una dieta, entiendo, para hacerlo un tiempo muy concreto de tu vida. Sí. Aquí en dieta baja en FODMAP parece el mundo al revés, porque siempre nos dicen, ay, el ajo y la cebolla, qué buenas que son, las legumbres, qué buenas que son para el intestino, y me son las buenas quitas, cuando estás bien, o esto que te dicen de la patata prebiótica, ¿no? Que es la patata que la enfrías cuando está caliente en la nevera. Eso está muy bien cuando estás bien del intestino, porque cuando estás mal, eso pega una petarda que vamos, eso te puede sentar fatal. Es verdad que hay gente que tolera mejor o peor las legumbres dentro de que tengan colon irritable, pero sí, el ajo, la cebolla, las legumbres, las coles, no se caracterizan en absoluto por sentar bien. Entonces, pues bueno, sí, a veces yo creo que se tiene esa sensación de estar en el mundo al revés porque es como, ¿ves todo esto que es tan sano? Pues no lo vas a comer ya. O por ejemplo, con el tema de los edulcorantes, yo les digo a la gente, mira, vale la pena que consumas azúcar si necesitas edulcorar algo, porque hay muchos edulcorantes que no se pueden consumir en dieta baja en FODMAP. De hecho, todo esto esto es una curiosidad, pero todo esto que ahora se vende como galletas sin azúcares añadidos, mermeladas sin azúcares añadidos, bollerías sin azúcares añadidos y cereales de desayuno sin azúcares añadidos. Normalmente esto que se declara como sin azúcares añadidos lleva edulcorantes que son tipo polialcohol, que son los que acaban en ol, ¿no? Maltitol, sorbitol. Sí, el xilitol para los chicles de menta y las cosas con menta, ¿no? Esto tiene que llevar por ley una advertencia que ponga un consumo excesivo, que nunca sabemos cuánto es, puede tener un efecto laxante. Claro, dices, nunca sabemos cuánto es, pero lo pone hasta en los caramelos Smint, estos que son tan pequeños, que dices, joder, y que es un consumo excesivo, porque este caramelo, esto es muy pequeño realmente. Ya. Y tienen efecto laxante aunque no tengas colon irritable, entonces yo llega un momento que prefiero decirles, mira, luego la miel, por ejemplo, la miel es muy alta en fructosa, que para el que no tenga problema con la fructosa, pues genial. El sirope de agave también es muy alto en fructosa, entonces estas personas la fructosa se considera, o sea, el exceso de fructosa se considera un FODMAP. Entonces, claro, estas personas no deberían de usar miel, ni sirope de agave, ni este tipo de edulcorantes. Entonces llega un momento y se quedan un poco locos, ¿no? De decir, pero ¿por qué? Si yo consumía esto, porque esto es mejor. Claro, porque pensaba que era más sano, ¿no? Claro. Sí, es como, mira, ponte azúcar. Claro. Ahora mismo, si te tienes que poner 3 o 4 semanas, ¿no? Claro. Sí, exacto. Pero sí, tratamos de que sea un tiempo muy concreto. O sea, cuanto menos tiempo, mejor. Virginia, ¿qué repercusiones tiene sobre nuestra salud tener un trastorno intestinal y no ponerle remedio? Entiendo que la calidad de vida obviamente se resiente, pero también puede ser precursor del desarrollo de otras enfermedades. Sí, o sea, por un lado diría que creo que lo que más fastidia a la gente que tiene trastornos funcionales digestivos es la calidad de vida, o sea, más incluso que el propio dolor, porque, por ejemplo, en distensión abdominal no suele haber, o sea, no hay dolor, puede haber alguna vez molestia, pero dolor no hay. Pero o sea, lo que más molesta a la gente yo diría que es con diferencia el cómo les afecta en su vida diaria. Eso sobre todo. Y luego, si esto puede acabar con con una enfermedad, o sea, si tengo colon irritable es más probable que tenga celiaquía o es más probable que tenga alguna enfermedad digestiva. Que sepamos no. Sí que se consideran los trastornos funcionales digestivos, o bueno, el colon irritable concretamente, sí se puede considerar
como una comorbilidad de otras enfermedades digestivas. Por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal hay veces que cuando las personas salen de un brote pues, de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa, tienen síntomas muy similares o tienen colon irritable directamente, y es algo que la enfermedad puede estar perfectamente en remisión, o sea, pueden tener su Crohn o su colon o su colitis ulcerosa en remisión, la calprotectina, que es un parámetro de inflamación, estar perfecta, todo bien, pero tener sintomatología digestiva derivada de colon irritable o de lo parecido, o sea, al final la etiqueta es lo de menos. Entonces esto sí puede pasar, o sea, es casi más el colon irritable una comorbilidad de algunas enfermedades digestivas como la enfermedad inflamatoria o en menor medida como la celiaquía, pero no al revés, que sepamos. Y Virginia, cuando sufrimos un trastorno digestivo, ¿los probióticos estarían indicados? Sí. A ver, sí, es un poco polémico porque hace poco sacó la Asociación Americana de Gastroenterología sacó sobre los probióticos, pues sacó un documento de posicionamiento diciendo cuándo ellos consideraban que eran realmente eficaces los probióticos. No consideró a los trastornos funcionales digestivos en ningún momento, es decir, no consideró que para colon irritable pudieran tener un efecto positivo, o no consideraban que hubiera suficiente evidencia, que es distinto. Entonces ellos, hablaban de Clostridium difficile, de enterocolitis necrosante del recién nacido, de una serie de reservoritis, que esto a veces pasa en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hay resecciones, de unos casos muy concretos. También es verdad que puede no haber suficiente evidencia, pero eso no significa que no sirvan para nada. Entonces, claro, después, o sea, cuando te pones a leer documentos de posicionamiento y estudios que hay, dices, no perdemos nada por intentarlo. Entonces yo a las personas cuando acaban la fase 1 de dieta baja en FODMAP sí les aconsejo probióticos, concretamente probióticos que sean ricos en bifidobacterias, porque es una de las poblaciones de la microbiota que disminuye bastante con dieta baja en FODMAP, que no pasa nada porque luego vuelves a comer normal y aquello pues resurge otra vez para darle un está. Empujón, ¿no? Pero dices, pues yo que es un empujoncillo puede estar bien. Entonces, pues sí, en según qué casos, igual que cuando nos tratan de Helicobacter pylori, que eso es un combo de antibióticos, es que si no se va, claro. pero es verdad que es un combo de antibióticos. Claro, a mí, aunque la haga la Asociación Americana de Gastroenterología, me diga, no tenemos evidencia suficiente, es como si me lo tomo yo, te aseguro que después me voy a tomar probióticos porque claro, esto que me yo puede está dejar yermo, hecha polvo. ¿no? Se ha muerto todo lo que había en el colon. Claro, yo digo, si luego no tuvo ningún efecto, pues pero me voy a quedar más tranquila, ya lo estudiaréis más adelante, pero yo me los voy a tomar. Y Virginia, Sí. ¿y el reposo digestivo estaría indicado en estos casos? ¿El ayuno quieres decir? Sí, por ejemplo, el ayuno intermitente, dejar, 12, 14 horas de reposo. Yo creo que 12 horas de ayuno puede ser interesante, o sea, ya cuando ya pasa cierto tiempo entre una ingesta y otra, lo que llaman el complejo migratorio motor, que digamos que es como el camión de la basura, por así decirlo, el que va recogiendo todos los restos que han sobrado de la digestión, esto ya empieza a activarse, no es como un sistema de autolimpieza, por así decirlo, que tenemos. Con 12 horas para mí es más que suficiente, pero ¿con 16 estaría bien? Sí, si te acopla a tu vida, sí. El problema es que yo soy poco partidaria de poner ayunos que interfieran negativamente en la vida de las personas. Quiero decir, si no hay manera humana, una persona que me dice, es que yo cuando me levanto tengo un hambre que me quiero morir, pues no se me ocurre decirle, pues sáltate el desayuno. O sea, es que esto, el perjuicio va a ser mayor que el beneficio, no tiene sentido. Pero creo que intentar conseguir 12 horas de ayuno, que es relativamente fácil, ¿no? Es relativamente fácil, yo creo que con esto sería más que suficiente. Es que llegar hasta las 16, pues oye, al que le venga bien que lo pueda hacer, pues oye, pues genial. En cualquier caso, bien. Contraindicado no estaría. No, solo se contraindica el reposo intestinal que se dice, pero esto ya se habla de ayuno directamente, no del de 16-8, sino de ayuno en general. Eso sí que está directamente contraindicado para personas en brote de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, es verdad que en pacientes que tienen brotes de enfermedad inflamatoria, ellos te dicen que cuando mejor están es cuando no comen nada. Pero claro, esto no se considera una buena praxis porque hay algunos de estos pacientes tienen mucha tendencia a la desnutrición, pues porque entre que absorben menos, que hay veces que tienen resecciones con lo cual tienen menos zona de intestino en la que absorber, ya solo falta que le digas que repose, que haga reposo intestinal y que no coma y ya se te desnutre. Claro. Y ahí sí que la desnutrición es un factor
muy malo, o sea, es una muy mala predicción de evolución en este tipo de pacientes. De hecho, el estar desnutrido probablemente es la peor predicción que hay para muchas enfermedades, entre ellas la enfermedad inflamatoria y el cáncer, por ejemplo. O sea, tú sabes que muchas personas con cáncer, cuando las ves tan delgadas, al final es que dices, es que no va a acabar contigo el cáncer, es que va a acabar contigo el que no puedes comer, no puedes absorber, no puedes, o sea, que te consumes, vaya. Entonces, eso es mejor evitarlo. Sí, de hecho, en este podcast dedicamos un capítulo a la alimentación oncológica y nos decían que el 20% de los pacientes que morían lo hacían no por el cáncer en sí, sino por la malnutrición. Sí. Es muy fuerte. Sí. Eso y el cómo puedas soportar una quimioterapia, cómo soportas una quimio cuando pesas 35 kilos. Claro. Es que... Es terrible. Es muy importante, sí. Virginia, siempre nos gusta reservar los últimos minutos del podcast para resolver las dudas de los oyentes. ¿Te apetece que escuchemos algunas? Venga, vamos allá. Venga, pues vamos con la primera. Hola, me gustaría saber si es normal que unos días vaya al lavabo y mi caca sean bolitas y otros días sea más líquida. ¿Puede estar relacionado con algún tipo de enfermedad o algo? Es curioso, porque solemos tener una tendencia, o sea, es de lo que hablábamos, ¿no? Pues a la gente a lo mejor dices, bueno, yo voy normal y si tengo tendencia es a que sea más descompuesto o tengo tendencia a hacer más bolitas, ¿no? Normalmente suele haber una tendencia y el hacer estos dos extremos, ¿no? El pasar de bolitas a de repente líquido, esto muy normal no es. Ahora, también es verdad que si este es el único síntoma, es un poco, o sea, es raro. Es raro, pero también es raro que este sea el único síntoma, ¿eh? Ya, habría que ver, ¿no? No es muy normal, o sea, no es muy normal, pero a lo mejor no pasa nada. Claro, es verdad que también se puede ver, o sea, es lo que hemos comentado, ¿no? Que las heces se pueden ver influenciadas, o sea, la consistencia de las heces se puede ver influenciada por lo que la persona coma. Entonces, pues claro, esto puede influir. Es raro que influya hasta ese punto de ir de un extremo al otro. Y luego también es verdad que en personas que sí que tienen algún trastorno funcional intestinal, sobre todo, cuando tienen periodos de diarrea, o cuando llevan 2-3 días en diarrea, quizá luego están 2 días sin ir y al tercero hacen bolitas. Pues yo creo que es porque se han quedado secos, pero secos literalmente. Entonces yo ahí necesitaría hacer más preguntas, ¿eh? Vale. Pero así a priori es un poco raro. Vale, pues que vaya a consulta este oyente. Sí. Vamos a por la siguiente pregunta, que antes ya has apuntado alguna cosita al respecto. Hola Virginia, mi nombre es Laura y yo lo que quería saber si es normal acabar el día con la barriga hinchada, como si estuviera embarazada. Aunque no tengo otros síntomas, no sé si eso puede ser que no tolero bien algún alimento. Muchas gracias. La barriga de embarazada, ¿eh? La que no duele, lo que pero... hablábamos de la distensión abdominal, pues normal no es. O sea, una cosa es que puede haber algo de hinchazón al final del día, o porque hay gente que es al revés, que es cuando se levanta, ¿eh? O sea, que les pasa justo al revés. Pero es verdad que esto es muy típico. Yo diría, a ver, normal pues no es. O sea, el tener esta barriga... Porque además la gente cuando te cuenta esto no es... Estoy un poco hinchada. O sea, normalmente cuando te lo cuentan es porque es algo que dices, ostras. No, realmente sí, es que hay barrigas de embarazada, ¿eh? Que se pone grande. Son barrigas de embarazada. Yo creo que esto no es normal. O sea, esto seguramente hay algún síntoma más, pero a priori esto no es normal. No, y cuando digo que no es normal tampoco quiero decir que sea ni peligroso, ni que corre en peligro, ni que corre la vida a peligro, ni mucho menos, pero normal no es. O sea, eso. ¿Y podría indicar una intolerancia a algún alimento? No sé, ¿la intolerancia a la lactosa da ese síntoma, por ejemplo? Sí, pero también da diarrea o también tiende a dar heces descompuestas. Por eso yo ahí pregunto muchas cosas. O sea, puede ser o a priori puede parecer distensión abdominal funcional, pero habría que preguntarle. O sea, yo es que pregunta. Claro, hay que hacer un análisis completo. Claro. Sí, puede ser una intolerancia, pero es raro porque no todos los días comemos lo mismo y sin embargo esta mujer dice que todos los días tiene un poco el mismo proceso. Entonces, también es verdad que cuando pasa esto muchas veces los FODMAP, los azúcares fermentables, que bueno, entre ellos está la lactosa, la fructosa, el sorbitol, los oligosacáridos, o sea, hay varios tipos de FODMAP, no se suelen tolerar demasiado bien o suelen dar esta distensión. Entonces, bueno, pues habría que ver. Yo le preguntaría alguna cosilla más porque, aunque no es peligroso, desde luego tampoco es normal, ni mucho menos ideal, desde luego. Venga, vamos a por la tercera y esta también tiene que ver con un cambio en la dieta.
Desde hace un tiempo como mucha más fruta, verdura y también legumbres, pero desde entonces tengo más gases y cuando como un poco más fuerte de lo normal, pues me sienta fatal. ¿Crees que es normal? Muchas gracias. ¿Qué ha pasado aquí? Pues es normal, es normal que haya sucedido eso, pero no es deseable, desde luego. Hay veces que cuando se hacen transiciones muy rápidas, cuando se hacen cambios de alimentación muy radicales, y con muy radicales no me refiero a de la noche a la mañana, pero hay algunas personas que cuando hacen estos cambios de alimentación, por ejemplo, de pasar de una alimentación omnívora, que bueno, pues a lo mejor tengo legumbre 1 o 2 veces por semana, a de repente me hago casi vegetariana y ya empiezo a meter legumbre casi que día sí, día no, meto más fruta, meto más verdura. Esto no todas las personas, o no todas las microbiotas de las personas lo toleran igual de bien. Entonces hay veces que los cambios, entre comillas, un poco más drásticos de alimentación sí que pueden comportar este desarrollo de síntomas. Es normal que haya sucedido esto, pero no es deseable y no debería de mantenerse así. Entonces ahí pueden pasar 2 cosas. Una es o que se cronifiquen los síntomas y que al final pues la persona tenga que ir con cuidado y decir, bueno, no puedo meter tanto de esto, no puedo tener tanto de aquello, o peor todavía, que empeoren y que acabe desarrollando un síndrome de intestino irritable. O puede que la microbiota se adapte y los síntomas empiecen a desaparecer conforme la persona pues va metiendo fruta, verdura, legumbres, y al final la microbiota se acostumbre. Pero esto es algo que es que de lo que creo que no se habla mucho y no es nada infrecuente, el pasar a una alimentación vegetariana, o aunque no sea vegetariana, que tenga mucha más cantidad de fibra o de alimentos vegetales básicamente, y que esto detone un síndrome de intestino irritable. Esto no es poco frecuente, ¿eh? Esto pasa. Entonces, claro, algunas personas sí que, claro, tú de repente, pues eso, comes legumbres 2 veces a la semana y pasas a comer legumbres 5 veces a la semana y, hombre, un cambio notas, porque ahí un cambio tienes que notar. Pero ¿se ajustará el cuerpo? Hay cuerpos que se ajustan y hay cuerpos que no se ajustan. Ya. Entonces, pues... Jolín, haces el cambio, ¿no? Porque quieres llevar una vida más saludable y zasca, ¿no? Y tu cuerpo dice, pues no. ¿Qué dices? Joder, yo aquí intentando arreglarlo. Dame carne, ¿no? Vaya. Sí, y a veces pasa, pues sí, es solucionable, pero sí, a veces pasa. Ya. Virginia, pues tenemos que acabar aquí. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el podcast de Nutrición Consciente y haber compartido un pedacito de tu tiempo con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Nada, igualmente. Gracias. Te invito a que si hay más temporadas nos volvamos a ver para hablar de intolerancias, de hablar de lactosa, fructosa, gluten, porque esto da para un programa entero. para otro libro, ¿verdad? Y para otro programa. Exacto. Pues nada, yo encantada. Pues ya habéis escuchado a Virginia, no os conforméis y si intuís que hay algo que no está bien en vuestras tripas, buscad un dietista nutricionista especializado en salud digestiva, porque os va la salud en ello. Os espero la semana que viene. Hasta entonces, un abrazo enorme. Has escuchado el podcast de Nutrición Consciente, una producción de Lascrit dirigida y presentada por Laura Rives.